Ok, retomando el último tema, tenemos una función f de x, aquí tenemos su gráfica o parte de ella, y si nos ubicamos en un punto de esta, podemos trazar una recta tangente que toca nada más ese punto, y la misma va a tener una pendiente. Entonces, con el límite que aplicamos en el tema anterior, podemos encontrar la pendiente de ese límite. Y2 sobre y1 menos x2 sobre x1. Pero resulta que para funciones no lineales, esta pendiente va a tener diferentes valores para diferentes puntos sobre la misma curva. Por ejemplo, aquí tenemos una recta, nos ubicamos en otro punto, aquí tenemos la tangente que tiene otra pendiente. Perdón. En otro punto ubicamos otra tangente que tiene otra pendiente. Y último ejemplo, en otro punto tenemos otra tangente que tiene otra pendiente. De manera que ahí tenemos la colección de tangentes para estos ejemplos y cada una tiene su pendiente, o sea, tienen diferentes inclinaciones. Es a lo que nos referimos. Y cada una de ellas lo podemos encontrar utilizando el valor en x, cada uno de estos valores en x, vaciándolos aquí y aplicando este límite. Pero este procedimiento pues resulta que es simplemente la derivada de la función. Entonces, como tal, en lugar de escribir todo esto, lo podemos abreviar utilizando esta notación de y sobre dx, la derivada de la función f de x con respecto a x, o f' de x. Cualquiera de estas formas de escribirlo, se entiende que estamos hablando de este procedimiento y es la derivada de la función. ¿De qué función? Pues f de x, ¿no? Como se muestra aquí. Entonces, la derivada de la función me entrega información de la misma. El saber la pendiente de la recta tangente me puede ayudar a realizar algunos procesos. Pero ahorita vamos a enfocarnos en algunas propiedades de la derivada. La primera es que si tenemos como una función, una constante, y la derivamos, pues su derivada va a ser 0. Recuerda que esto es una línea recta que es totalmente horizontal. Entonces, al aplicar este procedimiento, el numerador va a dar 0. Un ejemplo, si derivamos 7 con respecto a x, pues el resultado va a ser 0. Entonces, recuerda esto, la derivada de toda constante es 0. La segunda propiedad, pues nos sirve para funciones algebraicas. Si tenemos una función x elevado a un exponente n, por supuesto n es diferente de 0, puede ser positivo o negativo, entero, fracción. Entonces, si lo derivamos con respecto a x, la derivada va a ser que el resultado es el exponente original, lo voy a pasar como coeficiente y a su vez el exponente original le voy a restar 1. Y ahí se acabó. Aquí tenemos un ejemplo. Si derivamos x a la 4 con respecto a x, el resultado es 4 porque es el exponente, lo bajamos como coeficiente y al exponente le restamos 1. Simplificando esto, nos quedaría 4x a la 3. Y este es el resultado de esta derivada. Esto es lo que íbamos a obtener de hacer este procedimiento. Simplemente, esa es la forma ya pues directa de hacerlo, ¿no? En lugar de poner x a la 5 y hacer el procedimiento que se vio en la sesión anterior, x a la 6 y hacer el procedimiento, ya sabemos que siempre que se tenga esta configuración, la configuración es la variable siendo elevado a un exponente que es constante, vamos a obtener la derivada de esta forma. En la siguiente propiedad me dice que si tengo una constante que está multiplicando una función y voy a derivar esto con respecto a la variable independiente de la función, esto es perfectamente equivalente que derivar solamente la función y el resultado multiplicarlo por la constante que tenemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo.
Tenemos 5x a la 4 y esto lo queremos derivar con respecto a x, entonces no hay ningún problema en que el 5 lo dejemos afuera multiplicando el resultado de la derivada, como se muestra aquí. Y pues la derivada de esto, pues ya sabemos que es 4x a la 3, ¿no? Del ejemplo anterior. Entonces el 4x a la 3 lo voy a multiplicar por 5 porque me falta esto de aquí. Entonces multiplicamos 5 por 4 y el resultado de esto es 20x a la 3. Siguiente y último para esta sesión. Si tenemos en una derivada sumas o restas de dos o más funciones, en este caso nada más puse 2, es perfectamente equivalente que derivar la primera función, derivar la segunda de manera independiente y el resultado sumarlo o restarlo, depende del signo original. ¿Okay? Si aquí es una suma, pues aquí vamos a tener una suma. Si aquí es una resta, pues aquí vamos a tener una resta. Y ya que aplique si existe alguna necesidad de simplificar, ¿no? Si no, pues ahí se queda. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si queremos derivar x a la 4 menos x a la 2, entonces el x a la 4 lo derivamos de manera independiente, el x a la 2 lo derivamos de manera independiente y restamos los resultados, porque originalmente es una resta. Entonces, el derivar x a la 4, pues ya sabemos que es 4x a la 3. Al derivar x a la 2, el 2 baja como coeficiente y al exponente le restamos 1. Entonces el 2 me queda aquí multiplicando a x y x queda siendo elevado a la 1, que no se pone, no es necesario. Entonces este es el resultado de derivar esto. ¿Ok? Si se están multiplicando o dividiendo, eso ya es otra cosa que se va a ver en la siguiente sesión. Nada más aplica esto para sumas y restas. Ok, entonces ya que vimos las primeras propiedades de la derivada, vamos a checar de una forma un poquito gráfica qué está pasando aquí, ¿no? Chascamos y observa cómo aquí tenemos en esta gráfica, tenemos ¿cómo se llama este color? Naranja, amarillo, depende de cómo lo veas en tu pantalla, en tu pizarrón. Tenemos una función f de x. Esta función, para este ejemplo, es x a la 3 sobre 3 menos 4x. Entonces, si derivamos esta función, el 3 baja como coeficiente y se contrarresta con este 3 que está en el denominador. Le resto 1 al exponente y me va a quedar x a la 2. El menos 4x, el x a la 1, el 1 lo bajo multiplicando al 4, me va a quedar 4. El 1 del exponente de x le resto 1, me va a quedar x a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Por lo que el 1 que sale de derivar lo multiplico por el 4 y me queda 4, ¿no? Negativo y negativo. Entonces, este es el resultado de derivar esta función. Y la gráfica de la derivada es justamente la línea morada que tenemos aquí. Como aquí lo muestra, ¿no? Entonces vamos a ver gráficamente qué es lo que me está indicando la derivada con respecto a la función de dónde salió. Observa, este va a ser un análisis reducido porque en realidad se va a ver más a fondo en la unidad que sigue. Pero nada más para que sepamos de qué estamos hablando ahorita que vamos a empezar a derivar con diferentes funciones, ¿no? Observa cómo la gráfica original, la de amarillo, desde donde se empieza a ver hasta x igual a menos 2, observa cómo es creciente, ¿no? El siguiente valor es mayor al anterior. Entonces observa que para todo este conjunto de valores que podemos ver en la gráfica, la derivada de esa función tiene valores positivos, es decir, está arriba del eje horizontal. ¿Ok? Es lo que me está indicando. Si la derivada tiene valores positivos, la función original es creciente. Y observa cómo en x igual a menos 2, tenemos un cambio de creciente a decreciente. Entonces, justamente en ese punto, observa cómo la derivada es igual a 0. ¿Ok? Porque, perdón, porque la tangente que toca ese punto en x igual a menos 2 va a tener, es horizontal. ¿Ok? Su pendiente es igual a 0 y es lo que me está diciendo la derivada. Ahora observa cómo desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2, observa cómo es decreciente la función original.
Y eso me lo refleja la derivada. Observa como desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2, la derivada tiene valores negativos. ¿Ok? Valores negativos la derivada, es decir, la función original es decreciente, o sea, va disminuyendo a medida que avanzamos. Y una vez más, observa cómo en x igual a 2 tenemos un cambio en la función original de decreciente a creciente. Entonces aquí tenemos otra vez el valor en cero en la derivada, porque tenemos la misma situación que aquí. Entonces ahora la derivada tiene valores positivos, porque donde tiene esos valores positivos, la función original ahora es creciente. Sus valores, el valor que sigue es mayor que el anterior. Entonces, esto que vemos de la función original y la derivada, este análisis, pues me puede arrojar información. Por ejemplo, si la función original me está reflejando un proceso en la industria, o si me está reflejando características de una pieza que se está manufacturando, qué sé yo, la derivada me puede dar información que me puede ayudar a optimizar un proceso o optimizar la fabricación de una pieza. De nuevo, me estoy adelantando, ¿no? Entonces, oficialmente estás iniciado al cálculo diferencial. Y con eso terminamos esta sesión. Bye bye.